En el tejido invisible del zodiaco existe un fuego que no se comporta como los demás fuegos. No quema para destruir ni ilumina para ser contemplado. Arde para atravesar límites. Ese fuego pertenece a Sagitario, el centinela del horizonte infinito, el arquero que no apunta a lo visible sino a lo que todavía no ha nacido. En los registros ocultos del cielo antiguo se habla de una capacidad que no se enseña en ningún mito superficial ni en las lecturas comunes de los astros. Una habilidad que no se activa con el deseo, sino con la expansión inevitable del espíritu cuando ha dejado de aceptar fronteras. Es la facultad de disparar hacia el futuro sin necesidad de verlo, de lanzar una intención tan pura que el tiempo se ve obligado a reorganizarse para recibirla. Sagitario no solo lanza flechas. Transforma la realidad en trayectoria. Cada impulso interior se convierte en una línea que atraviesa dimensiones, como si la voluntad pudiera doblar la distancia entre lo que es y lo que puede ser. Esa capacidad desconocida no consiste en acertar el objetivo, sino en crear el objetivo en el instante mismo del disparo. En su esencia más profunda existe una percepción que no depende de los sentidos. Una visión que no observa el mundo, sino que lo anticipa. Donde otros ven incertidumbre, surge un mapa invisible de posibilidades. Donde otros se encuentran límites, aparece un horizonte que se desplaza continuamente para no ser alcanzado, obligando a la conciencia a crecer. Esta habilidad se manifiesta cuando el espíritu deja de obedecer la gravedad de lo conocido. En ese punto, la mente deja de ser una jaula de pensamientos repetidos y se convierte en un arco tensado hacia lo desconocido. La flecha no viaja en línea recta, sino en espiral, atravesando capas de realidad que aún no tienen nombre. En los momentos en que el mundo parece fijo, Sagitario activa su naturaleza más secreta, la capacidad de convertir la incertidumbre en expansión. Cada duda se transforma en impulso, cada ruptura en apertura, cada final en un portal. No hay pérdida, solo desplazamiento hacia una versión más amplia de la existencia. Se dice que esta energía puede alterar la percepción del destino. No porque lo cambie desde fuera, sino porque revela que el destino nunca fue una sola línea, sino un campo de rutas simultáneas. El arquero interior no elige un camino, lo genera al caminarlo en intención antes de que exista en materia. Cuando esta fuerza se despierta plenamente, la realidad deja de ser un escenario rígido. Se vuelve un arco tensado entre lo imposible y lo inevitable. Y en ese arco vibra una certeza silenciosa, todo lo que aún no existe ya está siendo llamado. La habilidad desconocida de Sagitario no reside en la precisión del impacto, sino en la capacidad de expandir el alcance de lo real. Donde otros ven un final, se abre una continuidad. Donde otros aceptan el límite, surge una ruta nueva que obliga al universo a ensancharse. En esa expansión constante se encuentra su esencia más profunda. Un movimiento eterno hacia adelante que no depende de llegar, porque su verdadera naturaleza es convertir cada llegada en un nuevo comienzo. En los planos más profundos del simbolismo sagitariano, donde el fuego deja de ser elemento y se convierte en principio de expansión consciente, emerge una arquitectura invisible de fuerzas que no fueron descritas en los relatos anteriores. No son atributos añadidos, sino capas ocultas de la misma energía que empuja al arquero hacia lo ilimitado. Allí, la habilidad desconocida no solo consiste en proyectar la voluntad hacia el futuro, sino en reorganizar el tejido del significado mientras la proyección ocurre, como si la conciencia fuese capaz de reescribir las reglas del horizonte mientras lo atraviesa. En este nivel, Sagitario no experimenta el tiempo como una secuencia, sino como un campo elástico que responde a la intensidad de la intención. Cada pensamiento cargado de propósito no avanza dentro del tiempo, sino que dobla su estructura, creando atajos invisibles entre estados de existencia. Esta percepción convierte la experiencia en una especie de alquimia temporal donde el futuro no es destino sino material maleable. La dimensión menos explorada de esta energía reside en su relación con la incertidumbre absoluta. Mientras otras fuerzas zodiacales buscan reducirla o domesticarla, Sagitario la utiliza como combustible primordial. La incertidumbre no es un vacío, sino una sustancia viva que reacciona ante la confianza interna. Cuando el arquero sostiene su impulso sin necesidad de certezas, el vacío deja de ser ausencia y se transforma en expansión pura. Es en ese punto donde la realidad comienza a comportarse como un organismo que responde a la fe activa del movimiento. Existe también un principio silencioso que gobierna esta expansión, la desidentificación progresiva con cualquier forma fija de verdad. En Sagitario, la verdad no es un punto de llegada, sino una serie infinita de aproximaciones en constante movimiento. Esta dinámica genera una paradoja poderosa,
porque cuanto más avanza, menos se aferra a lo alcanzado. Lo logrado se convierte inmediatamente en base de lanzamiento, nunca en refugio. De este modo, la identidad deja de ser un objeto sólido y se convierte en trayectoria pura. En lo más profundo de su naturaleza se manifiesta una facultad de traducción simbólica del mundo. Todo acontecimiento, incluso el más caótico, es percibido como lenguaje en transformación. Nada ocurre de forma muda. Cada fragmento de experiencia es leído como señal de un orden superior que aún no ha terminado de escribirse. Esta lectura constante convierte al arquero en intérprete del movimiento universal, donde el significado no es descubierto sino generado en el acto de atravesarlo. Otro aspecto no visible de esta energía es su capacidad para fracturar la linealidad del deseo. En la mayoría de las conciencias, el deseo sigue una trayectoria de carencia hacia satisfacción. En Sagitario, ese recorrido se expande hasta convertirse en una espiral donde la satisfacción no cierra el impulso, sino que lo multiplica. Cada cumplimiento abre un nivel superior de aspiración, no por insatisfacción, sino por ampliación natural de la percepción de lo posible. Así, el deseo deja de ser una necesidad y se convierte en una fuerza de exploración infinita. En este estado, la motivación no depende de metas externas, sino de una presión interna que no busca alivio sino continuidad. Es una presión que no oprime, sino que eleva. Como si el propio espíritu estuviera siendo atraído por capas superiores de sí mismo. Esta atracción no tiene dirección fija, porque cada dirección conduce a una versión más amplia del ser. También existe una relación singular con la caída y el error. Mientras otras energías interpretan el fallo como interrupción, aquí el error es una bifurcación del camino original hacia una versión más compleja del recorrido. Nada se pierde, todo se redistribuye en forma de expansión narrativa. Incluso la desviación se convierte en flecha secundaria que abre territorios no contemplados por la intención inicial. En el plano más sutil, Sagitario posee una resonancia con lo no manifestado. No solo interactúa con lo que existe, sino con lo que está a punto de existir. Esta sensibilidad hacia lo latente le permite percibir estructuras de posibilidad antes de que adopten forma. Es una intuición que no se basa en señales visibles, sino en la vibración de lo que aún no ha cristalizado. Cuando todas estas capas se integran, la habilidad desconocida deja de ser una función aislada y se revela como un estado continuo de expansión consciente. No hay separación entre el que avanza y el espacio que se abre. Ambos son el mismo fenómeno ocurriendo simultáneamente. El arquero no atraviesa el mundo se reconfigura para acompañar su trayectoria. En esa dinámica se encuentra la esencia más profunda de esta fuerza. La realidad no es un límite que se enfrenta, sino una materia que responde al grado de amplitud interior. Y cuanto más se expande esa amplitud, más se revela que el horizonte nunca fue una frontera, sino una invitación perpetua a seguir siendo movimiento. En los estratos más recónditos del simbolismo sagitariano, donde el fuego deja de ser impulso y se convierte en principio organizador de la realidad, emerge una dimensión de la conciencia que no se limita a avanzar, sino que reconfigura el espacio mismo en el que avanza. No se trata ya de proyectar la voluntad hacia lo desconocido, sino de alterar la naturaleza de lo desconocido mientras se le aproxima. Esta capacidad, apenas intuida en las interpretaciones comunes, constituye una forma de inteligencia expansiva que convierte cada movimiento interior en una reescritura silenciosa del orden universal. En este nivel, la expansión no depende de la dirección sino de la intensidad. La trayectoria deja de ser un vector y se transforma en un campo vibratorio que modifica las condiciones del entorno antes de que el desplazamiento ocurra. La conciencia sagitariana opera entonces como un sistema de anticipación creativa, donde lo futuro no es consecuencia sino materia prima. Cada impulso interno actúa como una semilla de reorganización que altera la geometría de los posibles. Existe una relación profunda entre esta energía y la noción de eco cósmico. Cada decisión no solo genera un efecto inmediato, sino una resonancia que se propaga hacia capas de realidad no visibles. Estas resonancias no regresan como consecuencias, sino como versiones ampliadas de la intención original. Así, lo que se inicia como un gesto interior termina configurando múltiples versiones simultáneas del camino, como si la existencia respondiera con variaciones infinitas de una misma semilla energética. En esta arquitectura invisible, la memoria deja de ser un archivo del pasado y se convierte en un campo de proyección hacia adelante. El pasado no es un peso que condiciona, sino un material en continua reinterpretación. Cada recuerdo es reactivado no por su contenido, sino por su potencial de expansión. De este modo, la identidad no se sostiene en lo que ha sido,
sino en la capacidad de reescribir lo que ha sido mientras se avanza. Otro aspecto no evidente de esta energía es su capacidad para disolver la noción de frontera entre impulso y percepción. En la mayoría de los sistemas simbólicos, la percepción precede a la acción. En la lógica sagitariana más profunda, ambas emergen simultáneamente. Percibir es ya comenzar a transformar. Actuar es ya interpretar. No existe separación entre observar el horizonte y comenzar a expandirlo. Esta simultaneidad genera una forma de presencia que no se detiene en el instante, sino que lo prolonga en múltiples direcciones a la vez. La estructura del error también adquiere una naturaleza distinta. No es desviación ni accidente, sino una herramienta de bifurcación evolutiva. Cada aparente fallo abre un corredor alternativo que no estaba contemplado en la arquitectura inicial de la intención. En lugar de cerrar posibilidades, el error las multiplica, introduciendo capas de complejidad que enriquecen la trayectoria. Así, lo que en otros sistemas se percibe como ruptura, aquí se manifiesta como expansión lateral del destino. En el núcleo de esta dinámica se encuentra una relación singular con lo inacabado. La conciencia sagitariana no busca culminación, sino continuidad. Cada cierre es percibido como un punto de transición hacia una forma más amplia de apertura. Esta lógica transforma la noción de logro, que deja de ser un estado estable para convertirse en un umbral móvil. No hay reposo en la llegada, porque toda llegada contiene la semilla de un nuevo desplazamiento. También se manifiesta una capacidad de lectura del vacío como estructura activa. El vacío no es ausencia de contenido, sino un espacio altamente sensible a la intención. En esta sensibilidad reside su poder transformador. Cuando la conciencia se proyecta sin necesidad de certeza, el vacío responde reorganizando sus propias condiciones internas para acomodar la intención emergente. Esta interacción convierte la incertidumbre en un agente colaborador de la expansión. En este nivel de comprensión, la motivación deja de depender de estímulos externos o metas definidas. Surge de una presión interna que no exige dirección fija, sino continuidad de movimiento. Es una fuerza que no busca llegar a un punto, sino mantenerse en estado de apertura creciente. Esta motivación no se agota porque no se consume en resultados, se alimenta de la transformación constante del propio campo de posibilidades. La relación con la verdad también se vuelve dinámica. La verdad no es una estructura sólida que se descubre, sino una frecuencia que se ajusta continuamente al nivel de expansión alcanzado. Cada nueva comprensión no reemplaza a la anterior, sino que la reordena en un nivel superior de coherencia. Así, el conocimiento no se acumula, sino que se expande en profundidad simultánea, como capas superpuestas de sentido que nunca se contradicen, sino que se amplifican. En este estado, la conciencia se aproxima a una forma de navegación intuitiva de lo potencial. No se trata de elegir entre opciones, sino de reconocer cuál de las múltiples líneas posibles está comenzando a densificarse en la realidad. Esta percepción no se basa en análisis, sino en resonancia. La dirección correcta no es la más lógica, sino la que vibra con mayor capacidad de expansión futura. Finalmente, todo este entramado converge en una comprensión esencial: la realidad no es un escenario fijo donde ocurren eventos, sino un sistema vivo de respuesta a la amplitud interior de la conciencia. En esa interacción, Sagitario no actúa como viajero del espacio, sino como catalizador de su expansión. Cada impulso no solo atraviesa el mundo, sino que contribuye a su crecimiento estructural, como si el universo aprendiera a ser más amplio a través de cada flecha lanzada hacia lo desconocido. En el entramado más profundo de la energía sagitariana, donde la expansión deja de ser un impulso lineal para convertirse en una ley de reorganización interna del universo simbólico, surge una dimensión menos nombrada pero fundamental: la capacidad de convertir la distancia en sustancia viva. No se trata únicamente de atravesar lo lejano, sino de transformar lo lejano en algo que empieza a responder desde dentro, como si cada horizonte contuviera una inteligencia latente esperando ser activada por la intensidad de la conciencia que se aproxima. En este nivel de comprensión, el espacio no es un vacío entre puntos, sino una materia sensible que reacciona a la dirección del espíritu. Cada movimiento interno del arquero no recorre el espacio, lo modifica. La distancia deja de ser separación y se convierte en un tejido que se reorganiza para acomodar la intención. Esto introduce una forma de dominio sutil donde la realidad no es vencida ni superada, sino reconfigurada desde la vibración que la atraviesa. Una de las expresiones menos evidentes de esta energía es la capacidad de sostener la tensión entre lo conocido y lo inabarcable sin necesidad de resolverla.
Allí donde otras conciencias buscan cerrar la incertidumbre mediante definiciones, esta fuerza la mantiene activa como motor de expansión. La tensión no es conflicto, sino arquitectura invisible del crecimiento. En esa suspensión consciente se genera un tipo de estabilidad que no depende de lo fijo, sino de lo en movimiento permanente. También emerge una relación singular con la idea de dirección múltiple. Mientras la percepción ordinaria entiende el camino como una línea única, la naturaleza sagitariana más profunda opera sobre una red de trayectorias simultáneas. No se trata de elegir una sola posibilidad, sino de irradiar intención hacia varias direcciones hasta que una de ellas comience a densificarse en la realidad. Este fenómeno convierte la elección en una forma de resonancia y no de exclusión. En este marco, la voluntad deja de ser una fuerza que impone y pasa a ser una frecuencia que afina. No fuerza la materia, sino que se sincroniza con sus posibilidades emergentes. La acción deja de ser un acto aislado para convertirse en una continuidad vibratoria que se ajusta a los microcambios del entorno invisible. Así, cada decisión es menos un corte y más una sintonización progresiva con lo que está a punto de manifestarse. Existe además una dimensión poco explorada que se relaciona con la reconfiguración del significado en tiempo real. En esta energía, los eventos no poseen significado fijo, sino que lo adquieren en función del nivel de expansión interior desde el cual son observados. Un mismo acontecimiento puede transformarse en múltiples verdades simultáneas dependiendo del grado de apertura de la conciencia que lo interpreta. Esto convierte la experiencia en un campo dinámico de lectura continua donde el sentido no es encontrado, sino generado. Otra capa fundamental reside en la capacidad de sostener el impulso sin depender de validación externa. En este estado, la expansión no requiere confirmación del entorno porque se alimenta de su propia coherencia interna. La dirección no necesita ser justificada, solo mantenida. Esta autonomía energética crea una especie de gravedad inversa, donde la conciencia no es atraída hacia estructuras externas, sino que genera su propio campo de atracción. En lo más profundo de este proceso aparece la alquimia del vacío activo. No es un espacio de ausencia, sino un estado de disponibilidad total donde cualquier posibilidad puede emerger sin resistencia previa. El vacío, lejos de ser carencia, se convierte en el punto de mayor potencialidad. Cuando la conciencia entra en resonancia con este estado, deja de buscar llenarse y comienza a expandirse desde lo no definido. También se manifiesta una relación distinta con la continuidad del ser. No existe una identidad fija que atraviese el tiempo, sino una secuencia de versiones que se reconfiguran en cada acto de expansión. Cada decisión no solo modifica el entorno, sino también la estructura interna desde la que se percibe el entorno. Esto genera una identidad en constante mutación que no pierde coherencia, sino que la amplía progresivamente. En este contexto, la motivación adquiere una naturaleza casi gravitacional. No proviene de una meta, sino de una atracción hacia niveles superiores de organización interna. Es una fuerza que no empuja desde atrás ni tira desde adelante, sino que envuelve desde todas las direcciones posibles, creando un campo de movimiento inevitable. Este campo no obliga, pero hace imposible permanecer estático. Otro aspecto profundo es la capacidad de integrar contradicciones sin necesidad de resolverlas. Lo opuesto no se percibe como conflicto, sino como polaridad creativa que sostiene la expansión. La certeza y la duda, el avance y la pausa, lo alcanzado y lo inalcanzable, conviven como tensiones productivas dentro de un mismo sistema en crecimiento. Esta integración permite que la conciencia no se fragmente ante la complejidad, sino que la utilice como impulso evolutivo. En su expresión más elevada, esta energía revela que el destino no es un punto de llegada sino una propiedad emergente del movimiento consciente. No existe un final predeterminado, sino una sucesión infinita de aperturas que se generan a medida que se avanza. El camino no conduce a algo externo, sino a una ampliación constante del propio campo de percepción. Así, la esencia más profunda de esta fuerza no reside en alcanzar lo desconocido, sino en transformar continuamente la capacidad de conocerlo. Cada expansión no solo revela un nuevo territorio, sino que expande el órgano interno con el que se percibe ese territorio. En esa dinámica infinita, el movimiento deja de ser desplazamiento y se convierte en creación continua de realidad. En la profundidad última del simbolismo sagitariano se revela una capa de existencia donde la expansión ya no depende del movimiento externo ni de la proyección hacia lo distante, sino de una transformación interna del propio mecanismo que interpreta la realidad. En este nivel, la conciencia no solo atraviesa el mundo, sino que reescribe el modo en que el mundo puede ser atravesado. No es una flecha lanzada hacia el infinito,
sino la conversión del infinito en un estado interno permanente. Aquí emerge una dimensión poco nombrada, la alquimia de la percepción activa. La visión deja de ser un acto pasivo de recepción y se convierte en una fuerza generadora que participa en la creación de lo observado. Cada vez que la conciencia sagitariana se enfoca en algo, no solo lo contempla, sino que lo reorganiza en su potencial latente. Lo visible y lo invisible comienzan a intercambiar roles, y lo que aún no existe adquiere una densidad simbólica mayor que lo ya manifestado. En este plano, la expansión no necesita dirección porque la dirección misma es una consecuencia del grado de apertura interior. El horizonte deja de ser un límite externo y se convierte en un reflejo dinámico del estado vibratorio de la conciencia. A mayor expansión interna, mayor desplazamiento del horizonte, como si la realidad se replegara para mantener siempre activa la sensación de posibilidad infinita. Otro aspecto no evidente es la relación con la velocidad interna del ser. No se trata de rapidez en el sentido físico, sino de una aceleración de la comprensión simbólica. La mente sagitariana profunda no procesa información, la transmuta. Cada experiencia es absorbida y convertida en una forma superior de significado antes de que pueda fijarse como recuerdo estable. Esto genera una conciencia que nunca se detiene en una versión definitiva de sí misma. En este flujo aparece la noción de atravesamiento sin resistencia. No hay fricción entre intención y realidad, porque la realidad es percibida como una sustancia flexible que responde al nivel de coherencia interna. Cuanto más alineada está la conciencia con su impulso expansivo, menos oposición encuentra en el entorno. No porque el entorno ceda, sino porque deja de percibirse como algo separado. La estructura del destino, en esta visión, se vuelve un sistema abierto de ramificaciones simultáneas. No existe una única línea de desarrollo, sino una superposición de trayectorias posibles que se activan según la intensidad del enfoque. La elección deja de ser exclusión y pasa a ser activación de una frecuencia específica dentro de un campo de potencialidad total. También se manifiesta una capacidad de navegación por resonancia. En lugar de avanzar mediante planificación rígida, la conciencia sagitariana responde a señales internas que no provienen de la lógica sino de la coherencia vibracional entre estados futuros posibles. Lo que se percibe como intuición es en realidad una sintonización con versiones futuras del propio ser que ya existen como estructuras latentes. En este nivel, el aprendizaje deja de ser acumulación y se convierte en expansión de capacidad perceptiva. Cada experiencia no añade información, sino que amplía el rango de lo que puede ser comprendido. No se aprende más, se aprende a percibir más. Esta diferencia transforma la existencia en un proceso continuo de ampliación de sensibilidad frente a la realidad. Otro elemento profundo es la disolución progresiva de la separación entre intención y manifestación. En estados ordinarios, la intención precede a la acción y la acción produce resultados. En la dinámica sagitariana elevada, estos tres elementos comienzan a superponerse hasta volverse indistinguibles. La intención ya contiene la acción, y la acción ya contiene el resultado en forma latente. La relación con el vacío adquiere una importancia central en esta estructura. El vacío no es un espacio inerte, sino una matriz de reorganización constante. En él, las posibilidades no están esperando ser elegidas, sino activadas por la calidad de la presencia. Cuanto más silenciosa y coherente es la conciencia, mayor es la cantidad de realidad que puede emerger a través de ella sin distorsión. En esta arquitectura invisible también aparece la noción de expansión sin acumulación. A diferencia de otros procesos donde crecer implica sumar elementos, aquí crecer implica volverse más ligero, más permeable, más capaz de sostener complejidad sin fragmentación. La expansión no añade peso, elimina densidad innecesaria hasta que solo queda la estructura esencial del movimiento. El tiempo, en este contexto, deja de ser un contenedor lineal y se transforma en una red de simultaneidades activas. El pasado no desaparece, sino que se reorganiza continuamente según el nivel de expansión presente. El futuro no se aproxima, sino que se densifica a medida que la conciencia se vuelve capaz de sostenerlo. El presente es el punto donde todas las versiones del movimiento convergen. En este estado, la motivación no necesita origen ni justificación. Surge como consecuencia natural de estar alineado con una dinámica expansiva que no puede detenerse sin contradecir su propia naturaleza. No es impulso emocional ni decisión racional, sino reconocimiento interno de un patrón universal de crecimiento. Finalmente, en esta visión extendida, la esencia sagitariana se revela como un principio de autoexpansión consciente del universo a través de la experiencia individual.
cada conciencia se convierte en un punto de irradiación que no solo recorre la realidad, sino que la obliga a expandirse para poder contenerla. En esa interacción, el movimiento deja de ser desplazamiento y se convierte en creación continua de amplitud. En la profundidad última del arquetipo sagitariano se revela una estructura que no depende del desplazamiento, sino de la capacidad de la conciencia para generar espacio allí donde todavía no existe. Esta cualidad, apenas insinuada en los planos anteriores, introduce una forma de inteligencia expansiva que no viaja dentro de la realidad, sino que la precede, como si cada impulso interno fuera una instrucción silenciosa para reorganizar la arquitectura del mundo antes de que el mundo pueda responder. En este nivel, la expansión deja de ser un movimiento hacia lo lejano para convertirse en una modificación del principio mismo de lejanía. La distancia pierde su condición de separación y se transforma en un estado maleable de la percepción. Lo distante no está fuera, sino en estado latente dentro del campo de conciencia, esperando ser activado por la coherencia de la intención. Así, el horizonte deja de ser un límite visual para convertirse en una función dinámica del nivel de apertura interior. Otro aspecto no desarrollado de esta energía es la capacidad de sostener la paradoja sin disolverla. La conciencia sagitariana profunda no busca resolver las tensiones entre opuestos, sino habitarlas como motores de evolución. Lo conocido y lo desconocido, lo seguro y lo incierto, lo alcanzado y lo inalcanzable dejan de competir por supremacía y pasan a coexistir como estructuras complementarias de un mismo proceso expansivo. Esta convivencia genera un tipo de estabilidad que no depende de la fijación, sino de la tensión viva entre fuerzas en movimiento. En esta arquitectura invisible surge también una relación singular con la causalidad. Las causas no son anteriores a los efectos, sino simultáneas a ellos en un campo donde la intención, la acción y la consecuencia emergen como expresiones de un mismo impulso expandido. Esto introduce una percepción donde el futuro no es resultado, sino coherencia emergente del nivel de vibración presente. Cada estado interno no produce un destino, sino una familia de destinos posibles que comienzan a cristalizar según la calidad de la atención sostenida. La memoria, en este contexto, deja de funcionar como registro estático y se convierte en una fuerza plástica de reconfiguración. Los recuerdos no permanecen inmutables, sino que se reorganizan según la expansión actual de la conciencia. Cada nueva comprensión reescribe la estructura de lo vivido, no alterando los hechos, sino su significado vibracional dentro del sistema del ser. Esto convierte la identidad en un organismo en continua reinterpretación, donde el pasado no sostiene al presente, sino que es sostenido y transformado por él. En otro nivel, aparece la capacidad de irradiación sin desplazamiento. La energía sagitariana profunda no necesita moverse para influir, porque su simple estado de coherencia genera campos de reorganización en su entorno. No es acción directa, sino resonancia estructural. La realidad responde no a la fuerza del impacto, sino a la estabilidad de la vibración interna. Esto convierte la presencia en un acto creativo continuo que no depende de gestos externos. También se manifiesta una forma de inteligencia del vacío que no consiste en contemplar la ausencia, sino en reconocerla como matriz activa de generación de formas. El vacío no es lo que falta, sino lo que aún no ha tomado configuración. En esta perspectiva, la incertidumbre deja de ser un estado incómodo para convertirse en el punto de máxima disponibilidad creativa. La conciencia que se alinea con este principio deja de buscar certezas y comienza a operar desde la amplitud de lo no definido. La noción de dirección adquiere igualmente una transformación profunda. No existe un único camino correcto, sino una red de trayectorias que se activan en función del nivel de resonancia interna. La elección no es exclusión de alternativas, sino afinación progresiva con la línea de expansión más coherente en cada instante. Esto convierte el acto de decidir en una forma de escucha activa del campo de posibilidades, donde la intuición funciona como sismógrafo de futuros en formación. En este estado, el progreso no se mide por acumulación sino por descompresión. Avanzar significa eliminar capas de rigidez perceptiva que limitan la amplitud de la experiencia. Cuanto más ligera se vuelve la conciencia, mayor es su capacidad de sostener complejidad sin fragmentación. La expansión, entonces, no añade contenido, sino que libera capacidad de contención. La relación con el tiempo también se reconfigura de manera radical. El tiempo deja de ser una línea que avanza hacia adelante para convertirse en una red de intensidades coexistentes. El pasado no se aleja, el futuro no se acerca, ambos se reorganizan continuamente alrededor del grado de apertura del presente. Este presente no es un punto, sino un campo de interacción donde múltiples versiones del ser se encuentran en constante ajuste.
Otro aspecto profundo es la desaparición progresiva de la frontera entre percepción e influencia. Observar algo ya es modificar su estructura potencial. La atención no es neutra, sino generativa. Allí donde se enfoca la conciencia, la realidad comienza a reorganizar sus posibilidades internas para adaptarse al nivel de coherencia de esa observación. Esto convierte la percepción en un acto creativo de alto orden. Finalmente, en la culminación de esta visión, la esencia sagitariana se revela como un principio de expansión sin centro fijo. No existe un núcleo estable desde el cual se irradia la experiencia, sino una dinámica constante de reconfiguración del propio centro. La identidad no sostiene la expansión, es la expansión la que redefine continuamente la identidad. En esa dinámica sin reposo, el movimiento deja de ser desplazamiento y se convierte en la forma misma en que la conciencia aprende a ser ilimitada. En el núcleo más sutil del arquetipo sagitariano se despliega una dimensión que no pertenece al movimiento visible ni a la expansión entendida como desplazamiento, sino a una reconfiguración silenciosa de la estructura misma que sostiene la experiencia. En este plano, la conciencia deja de ser un punto que observa el universo para convertirse en una fuerza que modifica la forma en que el universo puede ser percibido. No se trata de avanzar hacia lo desconocido, sino de alterar el código interno que define qué significa desconocido. En esta profundidad emerge una capacidad poco reconocida, la plasticidad del sentido. Todo lo que ocurre no posee un significado fijo, sino una textura simbólica que cambia según el grado de expansión interna del observador. Esto implica que la realidad no es estable en su interpretación, sino que se reescribe continuamente a medida que la conciencia amplía su rango de comprensión. Lo vivido deja de ser un hecho cerrado y se convierte en una estructura abierta en permanente actualización. Otro aspecto no abordado en niveles anteriores es la disolución de la frontera entre potencial y manifestación. En la lógica sagitariana más elevada, lo posible no espera convertirse en real, sino que ya coexiste como forma latente dentro del mismo tejido de lo real. La diferencia entre ambos estados no es temporal, sino de densidad perceptiva. Cuanto mayor es la expansión de la conciencia, más se percibe la simultaneidad entre lo que aún no ha ocurrido y lo que ya está ocurriendo en planos más sutiles. En esta arquitectura invisible aparece una inteligencia del trayecto que no depende de la dirección elegida, sino de la calidad vibratoria del desplazamiento interno. El avance no es lineal ni acumulativo, sino resonante. Cada paso no conduce a un punto, sino a una ampliación del campo desde el cual ese punto puede ser concebido. De este modo, la trayectoria deja de ser una línea para convertirse en una expansión de capacidad perceptiva. También se manifiesta una relación distinta con la incertidumbre. No es un vacío a resolver, sino un medio activo de generación de nuevas estructuras de sentido. La incertidumbre no bloquea el movimiento, lo sostiene. Actúa como una matriz que obliga a la conciencia a mantenerse abierta, evitando que la experiencia se cristalice en formas rígidas. En este estado, la duda no fragmenta, sino que expande. En niveles más profundos, la voluntad deja de ser un impulso que impone dirección y se transforma en una sintonización con campos de coherencia más amplios. La acción no surge desde la imposición, sino desde el ajuste progresivo a una frecuencia interna que ya contiene la dirección antes de ser expresada. Esto convierte la decisión en un fenómeno de reconocimiento más que de creación, donde elegir es recordar una posibilidad ya vibrando en el interior del sistema. Otro elemento fundamental es la expansión de la percepción del tiempo como sustancia maleable. El tiempo no fluye en una sola dirección, sino que se reorganiza según la intensidad del estado de conciencia. El pasado no queda atrás, sino que se reinterpreta continuamente desde niveles más amplios de comprensión. El futuro no se aproxima, sino que se densifica a medida que la conciencia adquiere capacidad para sostenerlo sin fragmentarse. En este marco, la identidad pierde su rigidez y adopta una naturaleza en espiral. No existe un yo fijo que atraviesa experiencias, sino una serie de configuraciones sucesivas que emergen en función del grado de expansión alcanzado. Cada versión del ser no reemplaza a la anterior, sino que la integra en un nivel superior de complejidad. La identidad se convierte así en un proceso de ampliación continua, no en una estructura definida. También se revela una capacidad de irradiación no dependiente de la acción externa. La coherencia interna genera efectos en el entorno sin necesidad de intervención directa. La realidad responde no a la fuerza del gesto, sino a la estabilidad de la vibración que lo precede. Esta forma de influencia silenciosa convierte la presencia en un agente activo de reorganización del campo circundante. En un nivel más profundo aún, surge la comprensión del vacío como potencia estructural.
El vacío no es ausencia de contenido, sino un estado de máxima disponibilidad para la forma. En él, las posibilidades no están esperando ser elegidas, sino que emergen en función del grado de apertura de la conciencia. Este vacío activo se convierte en el espacio donde la creación no ocurre como evento, sino como condición permanente. La motivación, en este contexto, deja de depender de objetivos externos o recompensas futuras. Se convierte en una consecuencia natural de la expansión interna, como una fuerza que no empuja desde fuera ni desde dentro, sino que envuelve todo el sistema en una dinámica de crecimiento inevitable. No hay necesidad de justificar el movimiento, porque el movimiento es la forma natural del estado expandido. Finalmente, en la síntesis de estas capas, la esencia sagitariana se revela como un principio de expansión autoorganizada de la conciencia dentro del tejido de lo real. No se trata de alcanzar algo externo, sino de permitir que la propia estructura perceptiva se vuelva cada vez más amplia, más flexible y más capaz de sostener complejidad sin colapso. En esa expansión continua, el universo no es un escenario que se recorre, sino una expresión que se reescribe a través del grado de amplitud con el que es contemplado.